Mi nombre es Don Eliseo. 82 años, casi 83 ya si me apura. Y a estas alturas de la vida, con todo lo que he visto y vivido, nunca, jamás en mi vida, pensé que llegaría el día en que tendría que esconderme de mis propios hijos. Sí, así como lo oye, esconderme de ellos, de la gente a la que le di todo, mi sangre, mi sudor, mi alma, todo lo que este viejo cuerpo pudo dar. Pausa, un suspiro profundo. El sonido de una taza de café que se apoya en la mesa. Es difícil contarlo, ¿sabe? Aquí, con mi café humeante mirando la ventana de esta casa que no es la mía, al menos no la que ellos conocen. Sabe, uno cree que la familia es lo más sagrado, ¿verdad? Que por los hijos uno se desvive, se rompe, renuncia a todo gustoso, porque la recompensa es verlos crecer, verlos felices y al final contar con su amor, su respeto. La vejez, dicen, es para vivirla con la tranquilidad de haber cumplido, de tener el cariño de los tuyos. Pero mire usted, mi amigo, la vida a veces le da unas cachetadas que ni en sus peores pesadillas se las imagina uno. Porque la gran bofetada para don Eliseo llegó de donde menos esperaba, de las manos de mi propio Santiago, mi hijo, ese que una vez me llamaba papá, mi héroe, ese que ahora me considera un estorbo, un mueble viejo que respira. Y lo peor fue escucharlo decir con esa soberbia que le brota por los poros: mi papá me da asco. Escucharlo con mis propios oídos, como si yo fuera una letrina, una cosa inmunda. Pausa. Se aclara la garganta, la voz se quiebra un poco pero se recompone con un matiz de amargura. Esas palabras se me clavaron en el alma como dagas de hielo. Helaron cada gota de amor que me quedaba por él. Y en ese momento, justo en ese instante, supe que algo tenía que cambiar, que no podía seguir así, que mi dignidad no se negociaría más. No. Y lo que Santiago y mi otra hija ignoraban, lo que ellos no sabían de este viejo que creían caduco, es que este viejo tenía un plan bien guardado, silencioso, calculado, un plan para recuperar lo único que me quedaba, mi paz y mi dignidad. Se toma un sorbo largo de café, como si necesitara tiempo para respirar antes de sumergirse en los recuerdos. A ver, déjeme le cuento. Porque para entender el porqué de todo esto hay que ir al principio, a los cimientos de esta historia tan amarga. Uno no se convierte en mueble viejo que estorba de la noche a la mañana, ¿sabe? Eso es un proceso lento, doloroso, que va carcomiendo el alma. Yo vengo de la nada, de Michoacán, de un pueblito donde el sol quema y la tierra es escasa. Mis padres, ya fallecidos, en paz descansen, eran campesinos, pobres, pero honrados. Me enseñaron el valor del trabajo duro, de apretarse el cinturón. Desde niño me tocó ir al campo, descalzo, bajo el sol rajante. La escuela fue un lujo que no me pude dar más allá de unas cuantas letras. Aprendí a leer y a sumar lo justo para no dejarme engañar. Mi educación, la de verdad, la aprendí en la calle, con el sudor de la frente, cargando bultos, mezclando cemento, levantando paredes para otros. Un suspiro, como si el recuerdo del esfuerzo aún le pesara en los hombros. Cuando conocí a la madre de mis hijos, doña Elena, ¡ay, Elena! Ella era la luz de mis ojos, bella, trabajadora, con una sonrisa que le iluminaba a uno el día más oscuro. Nos casamos con lo poco que teníamos, con la esperanza de construir algo mejor. Y no pasó mucho tiempo cuando llegó Santiago, mi primogénito, mi primer hijo, como le decía yo. Lo vi nacer, tan chiquitito, tan indefenso. Y ahí, en ese instante, en ese quirófano improvisado, con el llanto de ese bebé, me prometí a mí mismo que él y los que vinieran no pasarían las penurias que yo había pasado. No, señor, ellos tendrían todo lo que yo no tuve,
Poco después llegó mi niña, Sofía, y la familia se completó. 2 tesoros, mi motor, mi fe, lo eran todo. Y mi Elena, ay, mi pobre, Elena, se nos fue muy pronto. Una enfermedad silenciosa de esas que no avisan y cuando lo hacen ya es tarde. Me dejó solo con 2 niños pequeños. Santiago apenas tenía 6 años, Sofía 4. Imagínese, un hombre rudo, de manos calejadas, acostumbrado a los ladrillos y al cemento, de repente, con la responsabilidad de ser padre y madre a la vez. Fue duro, durísimo. Pero la promesa que le había hecho a mis hijos y a Elena, esa promesa me mantuvo en pie. Había que seguir, había que construir. Y no hablo solo de casas, hablo de construir un futuro para ellos. Pausa. La voz se vuelve más suave, melancólica, al recordar los sacrificios. No era solo pagarles la escuela, no, que eso es muy fácil decirlo. Era ver sus caritas de alegría cuando les compraba un uniforme nuevo, aunque yo anduviera con la misma camisa remendada por 10 años. Recuerdo a Santiago. Era listo el muchacho, siempre con ganas de aprender. Quería ser ingeniero. Papá, quiero construir edificios altos como los de la tele, me decía con los ojos llenos de ilusiones. Y yo, que apenas sabía las letras, sentía un orgullo que me reventaba el pecho. Para comprarle los libros de ingeniería, los caros, los que venían de otras ciudades, ¿sabe lo que hice? Vendí mi único reloj bueno, un reloj de pulsera que me había regalado mi padre antes de morir. De oro, con una inscripción. Era mi tesoro más preciado. Pero, ¿qué era un reloj comparado con el futuro de mi hijo? Nada. Lo vendí en un bazar, a escondidas, para que ellos no vieran mi sacrificio. Y con ese dinero, Santiago tuvo sus libros. Lo recuerdo como si fuera ayer, abriendo su caja de libros, ese olor a papel nuevo, a tinta fresca. Sus ojos brillaban, y yo sentía que había hecho lo correcto, que cada golpe en el alma valía la pena. Se apoya en el respaldo de la silla, como si el peso de esos recuerdos le hiciera encorvarse. Para Sofía, mi niña, ella era más de arte, de dibujar. Una vez vio en una vitrina una caja de pinturas de muchos colores, de esas que venían de importación, carísimas, y la quiso con el alma. Yo la vi mirarlas cada vez que pasábamos por ahí, con esos ojos grandes, llenos de anhelo. ¿Y qué hizo este viejo? Me apreté el cinturón hasta más no poder. Dejé de almorzar por casi un mes entero a base de tortillas con sal y café, para que mi niña tuviera sus pinturas. Y cuando se las di, la vi abrazarlas como si fuera el tesoro más grande del mundo. Me decía, gracias, papá, eres el mejor. Y esas palabras me alimentaban más que cualquier plato de comida. Me daban la fuerza para seguir adelante, aunque el cuerpo me doliera y el estómago me rugiera. El negocio de materiales de construcción, ¿cree usted que fue fácil levantarlo? ¿Qué va? Fueron años y años de trabajar de sol a sol, de cargar bultos de cemento hasta que las manos se me hinchaban, de mezclar arena y piedra hasta que la espalda me crujía, de pedir prestado, de pagar a tiempo, de ganarme la confianza de la gente con trabajo y honestidad. Hubo días, muchos días, en que no comía para que ellos comieran. Ellos tenían su plato lleno de carne, de fruta, de lo que quisieran. Yo, un taco de frijoles, si bien me iba. Y lo disfrutaba, porque sabía que ellos estaban bien. Su voz se vuelve más grave, casi un murmullo. Recuerdo una vez que Santiago se enfermó de una pulmonía. Estaba grave. Necesitaba medicinas caras. Un doctor especialista que vino de otra ciudad. Yo no tenía un centavo. ¿Sabe? Vendí mi camioneta, la única que me servía para el trabajo. Una pickup vieja pero fiel. La vendí al mejor postor, por la mitad de lo que valía, con tal de conseguir el dinero rápido, y me fui a pie, o en camión, a conseguir los materiales para los clientes.
para no quedar mal. 10 kilómetros cargando sacos en el hombro con tal de que mi hijo se curara. Y se curó, gracias a Dios. Volvió a correr, a reír. Y yo sentía que había valido la pena. Cada dolor, cada agonía, cada renuncia. En cada ladrillo de la casa donde crecieron, cada viga, cada tabla, está mi vida entera. No fue solo poner una piedra encima de otra. Fue poner el sueño de una familia. La construí yo mismo, con mis manos, poco a poco, en mis horas libres, después de trabajar todo el día para los clientes. Fui comprando el terreno a pedacitos, ladrillo a ladrillo, bloque a bloque, centavo a centavo. Sudé cada centímetro de esa construcción. Cada clavo, cada teja, fue un esfuerzo. Mis hijos correteaban por los cimientos, me ayudaban a cargar cosas ligeras, reían, y yo los veía y pensaba, aquí van a tener su hogar, su futuro, su seguridad. Era una casa grande, sí, de 2 pisos, con un jardín, con todo lo que yo nunca tuve. Quería que vivieran cómodos, dignos, pensando siempre en ellos, en un futuro para ellos. Se detiene, su mirada se pierde en el vacío, como si estuviera reviviendo cada momento de esfuerzo. Y era una casa que, además de grande, les daba la seguridad de que tuvieran donde vivir. Era su patrimonio, porque yo, don Eliseo, nunca fui de andar en lujos, mis zapatos, los mismos por años, mi ropa, remendada, mi comida, sencilla, mi diversión, verlos a ellos reír. Eso era todo. Mi vida era trabajo y ellos, pensaba yo, ingenuo de mí, que todo ese esfuerzo, todo ese amor desmedido, me sería recompensado con su compañía, con su cariño en la vejez. Que irían a visitarme, que me preguntarían cómo estaba, que me darían un abrazo, que serían mi apoyo cuando mis fuerzas flaquearan. Pero la vida, mi amigo, la vida a veces es una maestra cruel. La voz de don Eliseo se endurece, el tono se vuelve más amargo, casi resentido. Y así, poco a poco, sin darme cuenta al principio, las cosas empezaron a cambiar. La distancia se fue haciendo más grande. Primero eran pequeños detalles, llamadas que se hacían menos frecuentes, visitas que duraban menos. Papá, estoy muy ocupado. Papá, tengo mucho trabajo. Papá, los niños tienen esto, lo otro. Siempre una excusa. Y uno que los ama, que los entiende, ¿verdad? Uno dice, claro, mijo, yo entiendo. El trabajo es primero. Pero esas excusas se hicieron el pan de cada día. Pausa, un resoplido de frustración contenida. Recuerdo mi cumpleaños número 75. Una fecha importante, ¿no cree usted? Yo, iluso, preparé un caldo de gallina, mi especialidad. Puse la mesa grande para todos. Esperé. El teléfono en silencio. La casa vacía. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Absolutamente nada. El caldo se enfrió. Las velas de mi pastel sin soplar. La soledad se me metió hasta los huesos ese día. Me senté en el comedor, solo, con mi plato de caldo enfriándose, y sentí cómo se me partía el alma. Así era como me pagaban tantos años de sacrificio. Con el olvido, no fue el único cumpleaños ni la única fecha importante. Mis aniversarios de la empresa, los días del padre, todo se fue volviendo invisible para ellos. Yo ya no era el motor, era una carga, pero las cosas se pusieron realmente feas cuando empecé a ver el desprecio en sus ojos, en sus palabras, sobre todo en las de Santiago. Él, mi primogénito, mi ingeniero, se había vuelto un hombre arrogante, lleno de sí mismo, que se creía superior a todo y a todos, y a mí en particular. La voz se carga de un dolor palpable. Me dolía el alma cada vez que lo escuchaba presentándome a sus amistades, como el viejo. Ah, sí, él es el viejo, mi papá, el que tiene la constructora, sin orgullo, sin cariño, como si yo fuera una antigüedad, un trasto. Una vez, incluso, en una reunión de su trabajo, en la que insistí en acompañarlo porque me sentía orgulloso de él, me presentó a un tipo importante
como el patrón que ya no produce. Mis propias orejas lo oyeron. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza, la vergüenza, la humillación, pero me quedé callado, por no armar un escándalo, por no avergonzarlo a él. ¡Ay, qué tonto fui! Me avergonzaba de mí mismo por ser su padre, y las reuniones familiares, si es que a eso se le podía seguir llamando familiar. En Navidad o en alguna que otra boda de un pariente lejano, si llegaba a ir, me relegaban a una mesa aparte con los niños pequeños o con los parientes pobres que nadie quería, mientras ellos, mis hijos, mi nuera, mi yerno, se sentaban en la mesa principal, riendo, brindando, ignorándome por completo. Una vez, en la cena de Nochebuena, Santiago me dijo: «Papá, ¿por qué no te quedas en la sala? Así estamos más cómodos aquí». Como si yo ocupara demasiado espacio, como si mi presencia estorbara. Un gruñido de indignación. Y los regalos. ¡Ay, los regalos! Una vez, con todo el amor de mi corazón, le compré a Santiago una herramienta especial de última generación para su trabajo de ingeniería. La busqué por todas partes. Ahorré para ella, con la ilusión de darle algo útil, algo que le sirviera. Se la di, envuelta con papel de regalo. Él la abrió, la vio y la dejó en la mesa, con una mueca de desprecio. «Ah, papá, gracias, pero ya tengo una de esas, más moderna. Esta ya está vieja». Y ahí la dejó abandonada, delante de todos, como si fuera basura. Sentí que me arrancaban un pedazo del pecho, pero lo que de verdad me rompió, lo que me hizo despertar de esta pesadilla de amor ciego y sacrificio sin recompensa, fue el día en que Santiago, mi hijo, mi carne y hueso, me insultó de la manera más cruel posible. Fue una discusión por la casa, cómo no. Él ya estaba impaciente, como un buitre, esperando que yo me muriera para quedarse con ella. Me decía que la casa era demasiado grande para un viejo solo, que yo debería irme a un asilo o a un pisito más pequeño. Yo le respondía que era mi casa, la que yo había construido, y que ahí iba a morir en paz. Fue un día que me sentía mal, con dolores en las rodillas y el pecho apretado. Le pedí a Santiago, por favor, que me llevara al médico. Estaba en su casa, visitando a los nietos, que casi nunca me recibían. Pero ese día fui. Estaba cansado y solo quería un poco de ayuda. Y él estaba en el jardín regando sus plantas. Me miró con esa mirada de fastidio, como si yo fuera un insecto molesto. La voz de don Eliseo se apaga y luego resuena con una ira contenida. «¿Al médico, papá? ¿Otra vez? Siempre estás enfermo. Ya me tienes harto. Eres un estorbo, un mueble viejo que respira. Ya no sirves para nada. Lo único que haces es dar lastre. ¿Y para qué te voy a llevar si a tu edad no te van a arreglar? Mi papá me da asco». Una pausa larga. Solo el sonido del ambiente. Se puede sentir el peso de esas palabras, la herida abierta. Mi papá me da asco. ¡Asco! Esas palabras me taladraron el alma, me la perforaron como un cuchillo caliente. Sentí náuseas, y no eran por mi enfermedad, eran por la podredumbre del corazón de mi propio hijo. Me quedé helado. Mi otra hija, Sofía, que estaba cerca, también las escuchó, y no dijo nada. Se giró, se hizo la desentendida. Su silencio fue igual de doloroso. En ese momento, en ese mismo instante, supe que no había vuelta atrás. No había amor que valiera la pena si me costaba mi dignidad. Me levanté. Con la poca fuerza que me quedaba, con las rodillas temblándome, me levanté. Lo miré fijamente a los ojos, a Santiago, y él ni se inmutó. Siguió regando sus plantas. Salí de su casa. Caminé cojeando hasta la mía, con el corazón hecho pedazos, pero con la cabeza más lúcida que nunca, porque esas palabras, ese asco, ese estorbo, me quitaron la venda de los ojos, me despertaron de un sueño tonto,
Me hicieron ver la verdad, y esa verdad era que yo había criado a un par de ingratos, y que había llegado el momento de que este mueble viejo que respira dejara de estorbar, pero a su manera, a mi manera. Su voz se vuelve más tranquila, pero con un matiz de satisfacción velada. Usted se preguntará cómo fue que este viejo, humilde, sin mucha escuela, llegó a tener un as bajo la manga. Bueno, mi amigo, la vida enseña muchas cosas, y una de ellas, la más importante, es que hay que ser precavido, siempre. Sobre todo cuando uno viene de donde vengo yo. La pobreza te moldea, te enseña a guardar, a no depender de nadie, a tener algo, aunque sea poquito, para el por si acaso. Y ese por si acaso fue creciendo conmigo. Desde que empecé a trabajar, cuando apenas tenía mis primeros pesos, siempre guardé un remanente. Un poquito. 10 pesos, luego 20, luego 100. Lo que sobraba, si es que sobraba algo, lo hacía por instinto, por el miedo atávico a volver a la miseria, a no tener para un taco, para una medicina, a que mis hijos algún día no tuvieran. Pero ese dinero al principio era para ellos, para su educación, para su salud, para que nunca les faltara nada. Una sonrisa amarga asoma en sus labios, pero cuando vi cómo crecían, cómo la ambición se les iba metiendo en el alma, cómo el dinero los transformaba, entendí que ese, por si acaso, ya no era para ellos, era para mí, para mi vejez, para mi dignidad. Si ellos no me valoraban como padre, al menos no. Me iban a dejar en la calle. Y así fue. Cada ganancia extra del negocio, cada pago grande de una obra, yo no me compraba un coche nuevo, ni ropa cara. Yo guardaba, con disciplina de monje. Al principio lo guardaba en casa, en un escondite, bajo una tabla del piso. Pero luego, cuando el negocio creció y vi que los números empezaban a ser más grandes, me dio miedo, no por mí, sino por si les pasaba algo a ellos, o si alguien se enteraba. Así que, con ayuda de un viejo amigo, un contador de confianza que me juró guardar el secreto, abrí una cuenta en dólares, lejos de las miradas curiosas, una cuenta que solo yo conocía. Y ahí fui metiendo, centavo a centavo, dólar a dólar, lo que con tanto esfuerzo ganaba, mi fondo de la dignidad, como le decía yo en mi mente. La cuenta del por si acaso. Nunca les hablé de esa cuenta. ¿Para qué? ¿Para que se volvieran más haraganes? ¿Para que me vieran como un cajero automático? No, yo quería que aprendieran a trabajar, a ganarse la vida, a valerse por sí mismos. Quería que valoraran el esfuerzo como yo lo había valorado, pero ellos solo veían la casa grande, la casa de más de $1,500,000, libre de deudas, que yo había levantado con mis propias manos y que ellos creían que era su herencia segura. Apenas este viejo diera el último suspiro. Una risa seca, sin alegría. ¡Qué ilusos! Fíjese que, de vez en cuando, Santiago me pedía que le firmara papeles, que para organizar propiedades, que para optimizar impuestos, siempre con la intención de que sin darme cuenta yo le pasara la casa a su nombre. Pero este viejo no nació ayer, y la desconfianza, mire, es una virtud cuando se trata de la codicia ajena. Nunca firmé nada que no leyera 3 veces y consultara con mi abogado de confianza, el licenciado Morales. Él es un hombre cabal, que me ha llevado mis asuntos legales por años, y él me ayudó también con el otro detalle importante, los papeles. Sí, porque sabía que, llegado el 1900 momento, si yo hacía algo inesperado, iban a decir que este viejo ya estaba chocheando, que no estaba en sus facultades. Así que, con tiempo, fui a médicos, a notarios. Tuve mis evaluaciones mentales, todas, para demostrar, con pruebas irrefutables, que yo estaba lúcido, más lúcido que nunca, que mis decisiones eran mías, y que nadie me obligaba a nada. Tenía todo en regla, todo.
La voz de don Eliseo adquiere un tono de satisfacción casi triunfante. Así que, cuando escuché a Santiago decirme que le daba asco, que era un estorbo, la decisión ya estaba tomada. Ya no había vuelta atrás, ya no sentía amor por él, solo un profundo vacío y la necesidad de recuperar mi paz. Mi alma me pedía paz, y mi dignidad. El plan, que llevaba años gestándose en mi cabeza, se puso en marcha sin un solo titubeo. Fue una operación silenciosa, calculada, como una partida de ajedrez, pieza a pieza. Primero me puse en contacto con una inmobiliaria, con otra y con otra, a escondidas, sin que ellos sospecharan nada. Venían a la casa, la evaluaban, les mostraba los papeles, les urgía vender, no quería dejar rastro. Recuerdo la primera vez que un posible comprador visitó la casa, un matrimonio joven, con niños. Los vi recorrer las habitaciones, con esa misma ilusión que yo tenía cuando la construía, y me dolió en el alma. Cada rincón de esa casa era un recuerdo. La altura donde medía a Santiago de niño, el árbol que sembré en el jardín para Sofía, la mancha de pintura en la pared del cuarto de Santiago que nunca quise borrar. Pero el dolor de vender la casa era menor que el dolor de ser un mueble viejo que respira para mis hijos. Así que apreté los dientes y seguí adelante. Se humedecen los labios, como si la narración le secara la boca. Hubo varios interesados, pero la venta no era fácil. No quería que vendieran mis cosas, solo la casa. La quería tal cual, y no quería que ellos se enteraran. Una semana después de la discusión con Santiago, encontré al comprador ideal. Una familia extranjera que pagó en efectivo sin regatear mucho. El precio era justo, más de $1,500,000, como le dije. Cerré el trato rápido, y sí, firmé los papeles de la venta, con mi mente clara, mi mano firme y la conciencia tranquila. El día de la mudanza fue agridulce. Yo no tenía muchas cosas de valor material. Los muebles, que eran viejos, los dejé. Las fotos sí me las llevé. Las pocas fotos de Elena, de mis hijos cuando eran niños, las guardé con cuidado en una pequeña maleta. Mis herramientas, mis libros viejos, algunas cosas de valor sentimental. Las cargué en un taxi, solito, sin ayuda de nadie. Nadie preguntó, nadie se preocupó. Una despedida silenciosa de la vida que había conocido por tantos años. Una sonrisa fría. La casa se vendió en menos de un mes. El dinero, una buena parte, lo deposité en mi cuenta secreta. El resto lo usé para cerrar todo en efectivo, para mis gastos, para lo que viniera, y con ese dinero en los bolsillos y en el banco, este viejo desapareció. No dejé una nota, ni un mensaje, nada. Apagué mi teléfono, me fui de la ciudad, a un lugar tranquilo, pequeño, donde nadie me conociera. En un pueblito de la costa de Oaxaca. Siempre quise ver el mar, ¿sabe? Y nunca tuve tiempo. Ahora sí. Su voz adquiere un matiz de teatralidad, como si disfrutara narrar la reacción de sus hijos. Y la bomba estalló unos días después, cuando Santiago, impaciente por saber si el estorbo ya había desaparecido, se acercó a mi casa. Imagínese la escena, la casa vacía, el jardín sin regar, y en la reja un cartel enorme de «Se vende». Y luego el letrero de «Vendido». La furia de Santiago. Me lo imagino dando vueltas, llamando a mi teléfono, preguntando a los vecinos, ¿han visto a mi papá? ¿Saben dónde está el viejo? Los vecinos, que siempre me quisieron, le dijeron que no lo habían visto en días, que se había ido, y su cara de confusión, de incredulidad. Luego vino el pánico. Cuando alguien le dijo que la casa ya se había vendido, que ya estaba a nombre de otros, que el viejo se había ido con todo, Santiago no lo podía creer. El dinero que ya se estaba gastando en su cabeza, la casa que ya estaba reformando, todo se esfumó.
Una risa seca, sin humor. Empezaron las llamadas desesperadas. Primero, a mi antiguo teléfono, el que yo ya no usaba. Luego, a mis viejos amigos, a mi abogado, al contador. Todos con la misma respuesta. Don Eliseo se fue. No sabemos dónde. Está. Las llamadas de Santiago llegaban al teléfono de mi abogado y él me las reenviaba a mi teléfono secreto. Al principio eran de furia, de rabia. Ese viejo está loco, me estafó, esa herencia era mía. Luego, al ver que no había marcha atrás, que la casa ya no era suya, que el dinero no aparecía, que no se podía anular la venta, la melodía cambió. Papá, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Quiero saber si estás bien. Te extraño. No sé qué haríamos sin ti. Una burla apenas perceptible en su tono. Ja, te extraño, preocupado. Falsedad pura. Era el miedo, el terror a haber perdido $1,500,000. Y no solo eso, sino también el fondo de ahorros que yo había sacado de la cuenta de Michoacán y que él no sabía que existía. Yo sabía que él pensaba que yo era un viejo que había gastado todo lo que tenía en sus estudios y en la casa. Pero no, mi amigo. Yo guardaba, siempre guardaba. Y él, tonto de él, nunca lo supo. Nunca me valoró lo suficiente para preguntar. Mi abogado me contaba todo. Santiago había ido a su oficina con la cara descompuesta, preguntando por el dinero, por los papeles. Mi abogado, con toda la calma del mundo, le mostró los documentos, la venta legal, mi firma, mis evaluaciones psiquiátricas recientes que demostraban que yo estaba en pleno uso de mis facultades. No había manera de impugnar nada, nada. La casa era mía, la vendí yo, y el dinero era mío también, y lo había tomado yo. Una pausa, el sonido del café removiéndose en la taza. Hubo una llamada especial de Santiago, una que decidió hacer directamente a un número de celular que mi abogado le dio, por si acaso, para una emergencia, y que era mi teléfono de mi nueva vida. Contesté. Su voz era dulce, casi llorando, totalmente fingida. Papá, por favor, vuelve, te necesitamos. Me arrepiento de lo que dije. Nunca quise decirte eso. Estaba enojado. No era yo. Por favor, papá, te prometo que todo va a cambiar. Te vamos a cuidar. Te vamos a amar. Una carcajada amarga y corta. Amar, por favor, después de llamarme asco y estorbo. La hipocresía me dio náuseas otra vez. Pero esta vez no de dolor, de asco por él. Le respondí, con la voz tranquila, sin alterarme, sin gritos, sin reproches. Santiago, le dije, ya es tarde. Tus palabras, esas palabras que me dijiste, se me clavaron en el alma. Me abrieron los ojos y me hicieron ver que el amor que yo te di nunca fue correspondido con respeto, que solo te importaba lo que yo tenía, no lo que yo era. Yo ya no soy un estorbo, soy libre, y mi paz no tiene precio, y mi dignidad no se negocia, hijo, nunca se negoció, y no va a empezar ahora. Adiós, Santiago. Y colgué. Así nada más, sin más explicaciones, sin más dramas. Sentí una liberación, una paz, que nunca antes había sentido en mi vida. Era como si me hubiera quitado un peso de encima, un peso que había cargado por décadas, el peso de una gratitud que nunca llegó. Don Eliseo exhala hondo, como si la narración le quitara un peso de encima. Y aquí estoy ahora, en un pueblito de la costa de Oaxaca, con mi casita pequeña, sí, pero con mi propio jardín, con el mar a unos pasos, con la brisa marina que me acaricia el rostro cada mañana. El dinero que guardé, el fondo del por si acaso, ese me da la tranquilidad que nunca tuve. No soy un hombre rico, no, pero soy un hombre libre, y eso vale más que todas las fortunas del mundo. La voz se suaviza, llena de una paz genuina. Aprendí que la verdadera felicidad no está en lo que acumulas, ni en las propiedades, ni en la herencia que dejas. Está en la paz de tu corazón, en la tranquilidad de tu conciencia, en rodearte de gente que te valora por lo que eres, no por lo que tienes.
Aquí, mis vecinos son gente sencilla. Me saludan con una sonrisa, me preguntan cómo estoy. Me traen un plato de mole, yo les comparto un café. Nos sentamos en el porche a ver el atardecer. Hablamos de la vida, del mar, de las cosechas. Me escuchan, en verdad, y me hacen sentir que pertenezco, que no soy un estorbo, que no doy asco, ¿sabe? A mis 82 años he entendido que uno no vive para los hijos, uno vive con los hijos. Y si no se puede vivir con ellos, por su falta de respeto, entonces uno vive sin ellos, y se encuentra la paz. La vida te da lecciones, a veces duras, sí, durísimas, que te dejan cicatrices en el alma. Pero esas cicatrices te enseñan lo que de verdad importa, la dignidad, el amor propio y la libertad de ser uno mismo, sin cadenas, sin expectativas rotas. Ya no tengo rencor, no, tengo paz. Y la verdad, mi amigo, no cambiaría esta paz por ningún $1.000.000, ni por la falsa compañía de aquellos que me despreciaron. Mi dignidad no tiene precio. Pausa. Se endereza en la silla con un brillo en los ojos. Y así mi historia, la de este viejo, llega a su fin, o a su nuevo comienzo más bien. Ahora me gustaría saber tu opinión, mi amigo. Después de escuchar todo esto, dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Hubieras hecho lo mismo, o hubieras tenido otra paciencia? Y cuéntame también, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Que me gusta saber hasta dónde llega la voz de un viejo como yo. Salud, y que la vida te trate con la dignidad que mereces.